La tablilla seguía húmeda en los bordes cuando vio lo que no debía existir, la ración de Enlil raspada 3 veces bajo la punta de un cálamo. No fue una metáfora. A la luz baja de la lámpara, 30 sila de cebada se volvían 24 y luego 18 sin que el sello de caña perdiera autoridad. La tablilla seguía oficial. En Nippur, leer eso ya bastaba para que un copista menor perdiera el puesto, la ración de su casa y quizá algo más que el puesto. No había entrado al depósito buscando una grieta en el corazón del culto. Lo habían mandado por cuentas menores. Aceite para las lámparas del patio norte, lino para los cargadores del canal, cebada quebrada para los bueyes de trilla. Trabajo sin prestigio, sin riesgo, barro que se copia sin levantar la vista. Pero al mover una hilera de jarras selladas junto a un muro interior de adobes recién reparados, sintió una corriente de aire frío. El yeso nuevo tapaba un hueco. Detrás había una hornacina angosta con 3 paquetes envueltos en tela basta, atados con cuerda de palma y marcados con el cilindro del granero del templo. No debían estar allí. Los archivos correctos dormían en estantes visibles, por año, por patio, por dependencia, y cada cesta llevaba su marca. Aquello estaba escondido detrás de una reparación nueva, como si la pared hubiera sido levantada solo para olvidar. El joven asistente dejó la cesta en el suelo. El barro le enfrió las rodillas a través de la falda de lino cuando se inclinó. En la tela había polvo fino, pero no el polvo uniforme del depósito. Había también 2 huellas de dedos en aceite oscuro, recientes. Alguien había entrado antes. Alguien había tocado los paquetes y había vuelto a cerrarlos con prisa. Desató el primero. Dentro había 6 tablillas de raciones ceremoniales. No eran grandes. Eran de mano, compactas, del tipo que se usa para mover cantidades entre almacén y altar sin detener una procesión. En la primera leyó los signos sin dificultad: harina blanca, cerveza espesa, cebada limpia, dátiles prensados, aceite perfumado, todo destinado a la mesa alta del dios. Debajo una corrección, luego otra. Los trazos antiguos habían sido alisados con cuchillo húmedo y vueltos a marcar. No corregían nombres ni fechas. Corregían porciones, reducían. Donde una fiesta exigía 12 vasijas de cerveza, quedaron 8. Donde el pan de ofrenda sumaba 40 piezas, quedó en 26. En el margen, una mano distinta añadió: redistribuido por necesidad del patio oriental. Levantó la cabeza hacia la puerta del depósito. Afuera seguían oyéndose sandalias, un burro tosiendo en el patio, el golpe seco de una tapa de cesta. Nada parecía haber cambiado, pero en el barro que tenía delante acababa de aparecer algo que no podía admitirse por escrito. No el recorte de un cargador ni la mezcla de cebada vieja con nueva, sino la falta tocando el altar. Si el faltante se escribía allí, dejaba de ser accidente, se volvía sistema. Abrió la segunda tablilla del paquete y sintió por primera vez el miedo correcto. Era una lista pública pasada a limpio, la versión que se leía ante inspectores y emisarios de la alta casa. Abundancia ritual, festividad sin interrupción, graneros completos, ofrendas íntegras. Los números eran pulcros, generosos, redondos. El mismo día, la misma fiesta, la misma dependencia. Entonces puso al lado la tablilla corregida del primer paquete y el barro empezó a acusar a alguien. La cuenta pública afirmaba 12, la interna conservaba 8, la pública cantaba sin demora, la otra registraba 3 días de atraso. La pública juraba abastecimiento del patio norte. La interna señalaba que el cereal había sido arrancado del patio de molienda para cubrir el altar y luego recortado otra vez. No era una simple diferencia de copistas, era un doble sistema. La idea llegó entera y demasiado pronto. Y si los Anunnaki no gobernaban por perfección, sino por escasez, siguió buscando. El segundo paquete contenía tablillas de retrasos, entregas no hechas, carros detenidos, barcas retenidas en un canal bajo, cebada húmeda rechazada por moho. Había nombres, hombres concretos, un porteador del muelle sin ración completa durante 4 días, 2 viudas del personal del templo movidas a media porción, 3 aprendices enviados a trabajar el barro de reparación hasta nueva regularización. La escasez ya estaba dentro. Había llegado a los omóplatos de los cargadores, a los pechos de las mujeres que medían harina con cuencos gastados, al sueño de quienes contaban los sacos. Y si alguien había decidido esconder esas tablillas detrás de yeso fresco, no era para proteger cuentas menores, era para impedir que la falta subiera desde los cuerpos hasta los dioses. El resto estaba en la tercera tablilla. No era una lista de entrega ni una copia ceremonial. Era una nota de corrección adjunta, escrita con una mano rápida, casi irritada, y sellada 2 veces, como si hubiera pasado por más de una autoridad antes de ser escondida. El jefe de escribas del granero aparecía mencionado no por su nombre de casa, sino por su cargo. Ordenaba separar los registros visibles de los registros de ajuste. Ordenaba que las reducciones en la mesa alta no coincidieran nunca en un mismo lote con los textos para recitación pública. Ordenaba también que toda tablilla corregida se disolviera y se rehaciera salvo aquellas retenidas por instrucción superior. Abajo, una frase más corta, más seca,
quebraba el aire del depósito. Si la falta alcanza a los dioses, alcanzará a quienes mandan por ellos. El joven asistente no oyó pasos. Oyó algo peor, el roce lento de un sello cilíndrico contra la jamba de la puerta, como quien no necesita entrar deprisa porque ya sabe lo que va a encontrar. Dejó una tablilla sobre otra para rehacer el paquete, pero vio entonces un detalle que no había visto antes. En el reverso de la nota sellada, casi oculto por un resto de arcilla pegada, había una impresión parcial de otro sello. No era el del granero, no era el del templo menor, era el sello de la alta casa. Y en ese instante, desde el otro lado de la puerta, la voz del jefe de escribas dijo su nombre. «Abre», dijo el jefe de escribas. La cuerda de palma seguía suelta entre los dedos del asistente. Tenía la nota sellada de la alta casa pegada al antebrazo por el sudor, oculta bajo el borde de la manga. Si levantaba demasiado rápido los paquetes, las tablillas sonarían. Si tardaba, el hombre al otro lado entendería que no estaba ordenando cuentas menores, sino el miedo. Empujó la puerta con la punta del pie. El jefe de escribas no entró de inmediato. Primero miró el suelo. Vio la cesta de aceite y lino donde no debía estar. Vio el polvo corrido junto al muro reparado. Vio el hueco abierto detrás del yeso fresco. Solo después alzó los ojos. Llevaba la barba atada con cordel oscuro, el cilindro de sello colgándole sobre el pecho y un bastón corto de tamarisco, demasiado pulido para ser herramienta. No gritó. Los hombres protegidos por la administración sagrada no necesitaban alzar la voz. «Te envié por cuentas del patio norte». «Sí, señor». «Y encontraste una pared». El asistente bajó la vista. En el depósito olía a barro seco, aceite agrio y junco húmedo. En la entrada apareció otro hombre, un portero del granero con hombros anchos y una cicatriz blanca en la ceja. Cerró la puerta detrás de sí sin hacer ruido. El golpe de madera dejó al depósito sin patio, sin burros, sin aire. El jefe avanzó hasta la hornacina y sacó una tablilla del primer paquete. La sostuvo junto a la lámpara. La luz entró en los surcos corregidos, llenando de sombra las porciones raspadas. «¿Cuánto llegaste a leer?» El asistente entendió que no le estaban pidiendo verdad, sino medida. Cada palabra podía decidir qué parte de su cuerpo seguiría siendo suya al amanecer. «Vi correcciones de raciones. Eso ya te condena a saber demasiado». El jefe dejó la tablilla sobre una caja de cañas y tomó la segunda, la versión pública. Las puso una junto a otra, exactamente como el joven lo había hecho minutos antes. Sus dedos no temblaron, ni siquiera parecía molesto por el hallazgo. Parecía cansado de él, como si aquello fuera una inundación conocida que regresaba cada temporada. «¿Crees que el barro miente?», preguntó. El asistente no respondió. El barro no miente, el barro obedece. Miente la mesa donde se lo pone. Con el bastón señaló la tablilla ceremonial, luego la interna, luego la puerta cerrada. Fuera de este cuarto, Enlil come siempre. Dentro a veces no alcanza ni para llenarle los cuencos. Para eso existen cuartos como este. El portero se colocó detrás del muchacho. No lo tocó, pero dejó claro que no hacía falta una cuerda. El jefe de escribas se acuclilló ante la hornacina y revisó los paquetes con una rapidez que delataba costumbre. Contó 1, 2, 3, 4 tablillas. Se detuvo, frunció apenas la boca. Volvió a contar, faltaba una. El asistente sintió como la nota sellada le raspaba la piel del antebrazo al latirle la sangre. El jefe giró la cabeza muy despacio. Ya no parecía cansado. «Hay 6 en este atado y ahora veo 5. El portero le agarró la nuca y lo obligó a arrodillarse sobre fragmentos de adobes. El borde roto de un ladrillo se le clavó en la rodilla. El jefe no miró al portero. Miró las manos del joven. «Enséñamelas». Las mostró, vacías. La nota seguía bajo la manga. Sacude la falda. Lo hizo. Cayó polvo. Un trozo seco de cuerda. Nada más. El jefe de escribas se acercó hasta quedar a un brazo de distancia. Olía a lana limpia y a tinta vegetal. Le alzó la manga izquierda con la punta del bastón. El asistente sintió que el corazón le golpeaba el cuello, pero la tablilla pequeña no estaba allí. Se le había escurrido al cinturón de lino y ahora le mordía el vientre con cada latido. El jefe bajó el bastón y sonrió apenas, sin calor. Luego se volvió hacia el portero. «Trae a la madre». El asistente alzó la cabeza como si lo hubieran salpicado con aceite hirviendo. «Tu madre trabaja en los hornos del patio sur», continuó el jefe. 2 panes por jornada, media jarra de cerveza débil, un cuenco de cebada al 5.º día. Conozco su ficha. También sé quién firmó la ración de tu hermana viuda el mes pasado cuando faltó grano en la casa de las tejedoras. El portero no se movió todavía. No necesitaba hacerlo. La amenaza ya había entrado en la habitación y se había sentado entre los 3. «No he tomado nada», dijo el joven, y fue verdad solo en la forma más mezquina de la verdad. El jefe recogió la nota doblemente sellada que seguía sobre la caja de cañas, la levantó frente a la lámpara. El reverso con la marca parcial de la alta casa quedó visible un instante.
suficiente para que el asistente comprendiera algo nuevo y peor. El hombre sabía exactamente qué documento faltaba. No buscaba cualquier tablilla, buscaba esa. Mañana antes del primer canto, dijo, se vaciarán los registros de ajuste en el pilón de agua. El barro volverá a ser barro, las cuentas quedarán limpias. Los inspectores verán abundancia como debe ser. Lo que estaba aquí desaparecerá, todo menos la pieza que falta. Metió la nota de nuevo entre las demás y anudó el paquete con una calma insoportable. Tú vas a ayudar a destruirlas. El portero por fin abrió la puerta. Entró aire del corredor y con él 2 cargadores empujando una artesa baja de madera. Dentro había agua turbia, una pala de junco y un mazo para romper tablillas antes de disolverlas. Sobre el borde de la artesa venían apiladas más cuentas de corrección, muchas más. No eran 6 ni 10, eran decenas. Encima de la última, sin sello exterior y todavía húmeda en un borde, el asistente alcanzó a leer una línea antes de que el portero la girara. Raciones retiradas de la mesa alta para sostener la guardia del muro oeste. El hambre no se estaba quedando en el altar, y cuando el jefe de escribas lo empujó hacia la artesa, el borde de barro escondido en su cinturón se quebró contra la piel. El borde roto de la tablilla le cortó la piel por debajo del cinturón y el dolor le subió limpio, preciso, hasta la garganta. No hizo gesto alguno. El jefe de escribas ya lo estaba mirando con esa atención seca con la que se mira a una vasija agrietada, no para salvarla, sino para decidir cuándo dejará de servir. El portero lo empujó otra vez. Las rodillas del muchacho chocaron contra la artesa. El agua turbia olía a barro viejo y a fibras podridas. A un lado, la pala de junco. Al otro, el mazo corto de madera dura. El trabajo estaba dispuesto con la rutina de algo que llevaban haciendo muchos meses. Rompes, remojas, deshaces, dijo el jefe. Yo revisaré antes cada pieza. Si una se pierde, perderás la casa entera. Casa. No dijo madre, no dijo hermana, dijo casa, y eso significaba la ración, el techo de barro, el pequeño cuenco de aceite del mes, la cuerda para cerrar la puerta, la posibilidad de seguir siendo una familia y no 3 cuerpos dispersos en patios ajenos. El jefe tomó la primera tablilla del montón recién traído y la leyó en silencio. Su uña marcó una línea. Luego se la entregó. El asistente la sostuvo apenas un instante antes de alzar el mazo. En el barro se veían con claridad las palabras que ya no debían existir. Cebada retirada de la mesa alta, cerveza rebajada, dátiles retenidos, harina desviada a la guardia del muro oeste. Golpeó. La tablilla se partió en 3 piezas gruesas. Las dejó caer al agua. El borde escrito se volvió blando casi de inmediato, como si el registro entero hubiera esperado ese castigo para desaparecer. La segunda hablaba de antorchas, aceite y turnos dobles, junto a la muralla. La tercera, de lanzas nuevas pagadas con grano. La cuarta tenía 2 columnas. A la izquierda, ofrendas completas para la fiesta de luna. A la derecha, la salida real hacia los hombres apostados sobre el terraplén del oeste. Ya no estaban escondiendo solo el hambre, la estaban moviendo. El culto alimentaba al muro. El asistente rompía y remojaba. Sus dedos se entumecían en el agua fría. Bajo el cinturón, el fragmento clavado contra la piel se iba humedeciendo con la sangre y el sudor. Cada vez que se inclinaba, temía oírlo caer. No podía tocarlo. El portero estaba a menos de 2 pasos, con los brazos cruzados y la cicatriz blanca tensándosele cuando tragaba saliva. A la 10ª tablilla comprendió algo peor. Los desvíos no seguían una sola miseria. Si fallaba la cebada, recortaban pan y cerveza del altar. Si fallaban los barcos, suspendían pagos a cargadores. Pero cuando el muro oeste pedía más hombres, las correcciones crecían de golpe y las ofrendas caían en el acto. El orden de sacrificio era claro. Primero los aprendices, luego las viudas, luego los trabajadores del patio y solo al final la mesa alta. Habían llegado al final. El jefe de escribas tomó una pieza larga y estrecha, distinta a las demás. No era de raciones, era de nombres. Esta no la rompas aún. La sostuvo frente a la lámpara y comenzó a leer en voz alta, no como quien informa, sino como quien enseña una herida. 4 guardias añadidos a la puerta del canal, 6 al muro oeste, 2 vigilantes nocturnos en los almacenes menores, un escriba auxiliar transferido desde el patio de molienda. Se detuvo en ese último punto y alzó los ojos. El mes próximo quizá necesite a alguien más para ese puesto. No sonó como promesa, sonó como el precio de obedecer. Un ascenso, mejor ración, un lugar más cerca del centro. Todo ofrecido desde el mismo barro que lo obligaban a borrar. Los hombres fieles comen, continuó. Los hombres curiosos enseñan a otros a pasar hambre. Entregó la tablilla de nombres al portero en lugar de al muchacho. Esa no iría al agua. Esa seguía viva. Siguieron trabajando. El piso comenzó a llenarse de barro licuado, gris, sin signos, sin pruebas. Bajo la película del agua flotaban fibras de paja y trozos blandos de cifras muertas. El asistente ya no podía recordar cuántas había destruido cuando apareció una tablilla más pequeña, con un sello
incompleto en el borde. El jefe la limpió con el pulgar y su expresión cambió apenas, pero cambió. Esta tampoco. La apartó junto a la de nombres. El muchacho alcanzó a ver 2 líneas antes de que la mano la cubriera. No presentar en recitación y más abajo esperar instrucción de la alta casa. Así que el jefe del granero no estaba arriba del todo. Por encima había otra mesa administrando el silencio. El agua de la artesa se volvió espesa. El jefe ordenó al portero vaciarla en un pilón lateral. Mientras ambos levantaban la madera por los bordes, el asistente aprovechó el ruido del chapoteo y se llevó una mano al cinturón. No sacó el fragmento. Lo empujó más abajo hacia el pliegue interno de la falda, donde la tela mojada podría sujetarlo. El canto le abrió otro corte. Esta vez sí tuvo que apretar los dientes. El portero lo vio. No el gesto completo, solo el final. ¿Qué haces? El jefe dejó la artesa a medio vaciar. El barro licuado resbaló sobre sus sandalias. Durante un instante nadie habló. Luego el muchacho alzó la mano vacía y mostró 2 dedos cubiertos de sangre. El borde del mazo, dijo. Tiene una astilla. El portero tomó la herramienta, la giró y encontró una esquina rota, hinchada por el agua. No bastó para convencerlo, pero sí para retrasar la violencia. El jefe se acercó, miró la sangre y, en vez de registrar la ropa, hizo algo más útil para él. Sonrió. Mejor, así recordarás este cuarto. Entonces mandó traer un cuenco de sal gruesa para echarla sobre el corte. El dolor fue instantáneo, blanco, y le subió hasta los ojos. Mientras se doblaba sobre sí mismo, el jefe aprovechó para abrir el último paquete que quedaba en la hornacina. No era un paquete de cuentas, era una tablilla grande, plana, de archivo maestro, con columnas trazadas con regla y sellos de varias dependencias. La colocó sobre la caja de cañas con un cuidado reservado a piezas que no podían repetirse. Incluso el portero dio un paso atrás. El jefe leyó la primera línea y por primera vez en toda la noche perdió el control de su respiración. El asistente, con sal en la herida y lágrimas involuntarias en los ojos, alcanzó a descifrar el encabezado antes de que lo apartaran de un tirón. Consumo de la mesa de Enlil y faltante acumulado, 9 meses. Y en la última columna, donde debían ir solo cifras, había nombres de casas. Entre ellas la suya. La suya. No fue una lectura dudosa ni un cruce torpe de signos. Era el nombre exacto de su casa de patio estrecho, la marca del horno del sur donde trabajaba su madre y la señal abreviada con la que el granero identificaba la ración de su hermana viuda. Estaba ahí, inscrita en la última columna del faltante acumulado de la mesa de Enlil, junto a otras casas menores. El hambre del dios repartida por calles, hornos y cuartos de barro entre gente que nunca había visto aquella hornacina. El jefe de escribas le cubrió la tablilla con la palma. «Mírame». El asistente levantó la cara. Todavía tenía la sal ardiéndole en el corte del vientre y el sabor metálico del dolor en la lengua. «Lo que has visto no te pertenece». Con la otra mano, el jefe deslizó la tablilla maestra hacia sí, lejos de la lámpara. No la apartó con rabia, la apartó con la calma exacta de quien lleva años moviendo una verdad demasiado pesada para dejarla cerca de ojos inexpertos. ¿Sabes por qué aparecen casas en una cuenta de mesa alta?, preguntó. El muchacho no respondió, porque el faltante no puede quedarse en el altar, tiene que caer en alguna parte. Tomó una caña de escribir, la giró entre los dedos y señaló la columna final sin dejarle verla por completo. Cuando una ofrenda no llega, no desaparece, se desplaza. Una casa pierde aceite, otra recibe harina rebajada, otra entrega un hijo como cargador extra, otra acepta cerveza tardía. Así el orden sigue oliendo limpio. El portero volvió a cerrar la puerta. Afuera alguien pasó con una carga de juncos. Las sombras del corredor temblaron bajo el umbral y se fueron. Adentro solo quedó la lámpara, la artesa turbia y la tablilla plana que convertía la devoción en contabilidad de daño. El jefe la giró apenas, lo suficiente para que leyera un encabezado menor grabado bajo la línea principal: casas de absorción. Debajo, marcas de meses y muescas de compensación. No eran simples deudores, eran depósitos humanos. Lugares donde el déficit podía esconderse sin romper la fachada del templo. Tu padre ya conocía este sistema, dijo. La frase cayó con más peso que el mazo. El asistente tardó un instante en entender que había oído bien. Su padre llevaba 4 años muerto, registrado como desaparecido en una crecida del Canal Menor, sin cuerpo recuperado, sin ceremonia completa. En casa se había dicho que la corriente se lo tragó al volver de una entrega tardía de tablillas. Nada más. Mi padre copiaba entradas de barcas. Tu padre dejó de copiar barcas cuando aprendió a cuadrar hambre. El jefe no apartó la vista de él mientras hablaba. Disfrutaba menos del golpe que de la precisión con que entraba. Fue útil. Entendió que ciertas cuentas no podían resolverse sobre los estantes visibles. Su casa recibió protección por eso. Raciones sostenidas en meses malos. Leña cuando otros quemaban estiércol. Un cuenco adicional en el invierno de las lluvias cortas. Todo eso tiene marca, muchacho. Todo vuelve al barro. El asistente sintió que algo se le reordenaba de forma
forma obscena por dentro. Recordó meses en que en su calle faltó cerveza en varias casas, pero en la suya siempre apareció un poco más de harina, alguna medida de aceite, un sello aprobado sin discusión. Había creído que era gratitud por los años de servicio de su padre. No era gratitud. Les habían pagado por ser útiles. ¿Y cuándo dejó de ser útil? Preguntó antes de poder detenerse. El portero dio un paso hacia él. El jefe alzó 2 dedos y lo detuvo. Cuando confundió comprender con poseer, quiso guardar una tablilla fuera de lugar. El depósito se volvió más pequeño. No dijo más. No hacía falta. El jefe apoyó la tablilla maestra sobre la caja y sacó un pequeño saco de cuero del cinturón. Dentro sonaron piezas cilíndricas de arcilla cocida, fichas de ración, las que se entregaban al inicio de cada ciclo y se cambiaban por grano, aceite o cerveza según la marca. Las derramó una a una sobre la tapa de una cesta. Había 7. Estas corresponden a tu casa para el próximo ciclo. El asistente reconoció al instante la muesca de su madre, la de su hermana, la suya. Faltaban marcas. Faltaba peso. El jefe empujó una ficha con el dedo. Aquí está el nuevo ajuste. Media porción menos durante 2 meses. Compensación por desfase del archivo alto. Eso no alcanza ni para... No hace falta que alcance. Hace falta que no hable. El jefe le acercó una tablilla pequeña de emisión, todavía sin secar, y un cálamo limpio. Vas a copiar el ajuste con tu mano, esta noche, y al amanecer vas a entregarlo tú mismo en la ventanilla del granero del sur. Tu madre pondrá el pulgar. Quedará registrado sin ruido. El joven miró el barro fresco donde debía escribir la reducción de su propia casa. No querían solo su silencio, querían su mano. El portero acercó la lámpara. La luz dejó ver algo más en la tablilla maestra, junto al nombre de su casa, un pequeño signo triangular distinto del resto de marcas de absorción. El mismo signo aparecía solo en otras 3 casas. El asistente lo señaló sin pensar. ¿Qué significa eso? El jefe tardó una fracción de segundo en responder, demasiado para un hombre que controlaba todo el cuarto. Casas sujetas a inspección. Mintió. Se notó en la velocidad con que cubrió el signo con el borde de la mano. El portero también lo notó, porque desvió la mirada. Había otra función ahí, otra carga reservada. El jefe recuperó la calma enseguida. Escribe. El asistente tomó el cálamo. El borde oculto de la tablilla robada volvió a clavársele en el vientre. Con el dolor llegó una idea seca y peligrosa. Si el signo no era una inspección, entonces su casa no estaba marcada solo para sufrir el déficit. Estaba marcada para algo que todavía no le habían dicho. Bajó la punta del cálamo sobre el barro fresco. En ese momento, alguien golpeó 3 veces desde afuera, con la pauta corta usada por los mensajeros de la alta casa, y el jefe de escribas, por primera vez en toda la noche, palideció. El tercer golpe aún vibraba en la madera cuando el jefe de escribas arrancó la tablilla fresca de debajo de la mano del asistente y la volvió boca abajo sobre la cesta. Con la otra cubrió la tablilla maestra con un paño de lino sucio, como si bastara una tela de granero para volver inocente un registro capaz de tumbar un templo. Luego miró al portero, que entré solo. El portero abrió apenas. El mensajero de la alta casa no pidió permiso. Entró con el polvo del corredor en los tobillos, una tira de cuero cruzándole el pecho y un tubo de arcilla sellado colgando de la muñeca. No traía bastón ni arma visible, no las necesitaba. Su túnica era corta, limpia, sin remiendos, y eso ya bastaba para marcar distancia con cualquiera dentro de aquel depósito. Se detuvo al ver la artesa turbia y el barro disuelto en el suelo, pero no hizo comentario. Extendió el tubo sellado, para lectura inmediata. El jefe lo recibió con ambas manos. El sello impreso en la tapa no era el del granero ni el del templo menor. Era el mismo que el asistente había entrevisto en el reverso de la tablilla escondida, la alta casa. La arcilla de cierre cedió con un chasquido seco. Dentro había una tira enrollada de lino encerado y una ficha plana con una muesca triangular en un borde, la misma marca. El jefe leyó de pie. La primera línea le tensó la mandíbula. La segunda le vació por completo el color de la cara. El mensajero esperó en silencio, con los ojos fijos en la lámpara, como quien ya conoce el contenido y no desea compartir el peso del anuncio. «Habla», ordenó el portero, incapaz de tolerar el silencio. El mensajero respondió sin mirarlo. Antes del primer canto se abrirá el patio de las ofrendas para revisión de enviados de Ur. Habrá recuento visible de harina, cerveza y aceite. La mesa alta no puede presentar merma. El jefe apretó la tira de lino entre los dedos. Eso ya lo sé. No, señor, no lo sabía completo. El mensajero señaló la ficha triangular. Se activa compensación de casas marcadas. 4 casas de absorción entregarán esta misma noche reservas, recipientes y un miembro útil por casa. Servicio cerrado hasta nueva instrucción. Se prohíbe dejar registro público del traslado. El asistente sintió que el signo triangular ardía ahora no en la tablilla maestra, sino en su propia piel. ¿Un miembro útil para qué?, preguntó el jefe. El mensajero lo miró por primera vez. Tenía los párpados inflamados de no haber dormido y una línea de sal seca en el cuello. Para cocina, carga o escritura, según necesidad del patio alto. No era honor, era reparto de cuerpos.
turnos. El jefe volvió a leer la orden, esta vez en voz muy baja, y aún así el asistente alcanzó a oír nombres de casas. La primera pertenecía a un curtidor del barrio de Los Hornos, la segunda a una viuda que limpiaba jarras en el patio oeste, la tercera era la suya, la cuarta hizo que el portero tragara saliva, la casa de su propio hermano. Por un instante el equilibrio del cuarto cambió de dueño. El portero, que hasta entonces solo obedecía, comprendió que el barro también podía subirle por las piernas. Eso no estaba acordado, dijo. El jefe levantó los ojos con una frialdad renovada. Nada se acuerda cuando falta grano. El mensajero sacó otra pieza del cinto, una tablilla pequeña de inventario rápido. La depositó sobre la caja junto a la lámpara. 4 líneas, 4 casas. Junto a cada una, 3 columnas, harina, aceite, persona. En la fila de la casa del asistente, la columna final ya estaba resuelta. Varón joven alfabetizado. No pedían cualquier cuerpo, lo pedían a él. El silencio se espesó. El asistente oía la fibra del lino rozar la piel del mensajero, el goteo sucio de la artesa, el raspón mínimo del fragmento escondido en su cinturón. El jefe entendió lo mismo que él. Si lo entregaban antes del amanecer, la tablilla faltante dejaba de ser asunto de aquel depósito. ¿Quién firma recepción?, preguntó el jefe. El administrador del patio de cocción alta. No dijo altar, dijo cocción, hornos, ollas, preparación, un patio pegado a la ofrenda visible y fuera de su ceremonia. El portero dio un paso al frente. Mi hermano no irá. El jefe lo fulminó con la mirada. Tu hermano irá o irás tú con él. Y si sigues hablando, ambos irán sin ración de salida. El portero bajó la cabeza. Cuando volvió a alzarla, ya no parecía el mismo hombre. El mensajero extendió la mano. Necesito las fichas de traslado ahora. El jefe buscó en el saco de cuero, separó 4 fichas y fue colocándolas sobre la caja. Cuando tomó la correspondiente a la casa del asistente, el muchacho vio una única posibilidad: no huir, sino ensuciar el trámite. Bastaba torcer una marca para desviar la entrega a otra hora o a otra mano. El jefe empezó a presionar el sello sobre la arcilla húmeda de la primera ficha, la segunda, la tercera. Cuando llegó a la suya, el asistente dejó caer el mazo al suelo. El golpe resonó fuerte, torpe, impropio. Todos miraron hacia abajo por reflejo. En ese instante, él se dobló como si el corte del vientre lo hubiera vencido al fin, y al llevarse ambas manos al cinturón, no sacó la tablilla robada. Sacó solo un fragmento mínimo del barro roto que se había desprendido de su borde. Lo aplastó entre los dedos ensangrentados y lo dejó caer dentro del cuenco desellado, justo sobre la arcilla fresca preparada para su ficha. Nadie lo vio, nadie salvo el portero. Sus ojos se cruzaron un instante, y el asistente entendió que el otro había comprendido 2 cosas a la vez: que el muchacho ocultaba algo y que tal vez esa pequeña corrupción en el sello era la única grieta que también podía servirle a él. El jefe tomó la ficha de traslado de la casa marcada con triángulo, la hundió en la arcilla contaminada y presionó el cilindro. Cuando levantó el sello, la impresión salió incompleta, no era válida, y desde el corredor, antes de que nadie pudiera reaccionar, sonó un cuarto golpe, esta vez no de mensajero, sino de vara oficial contra madera. Los enviados de Ur habían llegado antes del amanecer. La vara golpeó una segunda vez, más seca, más cerca, y el jefe de escribas reaccionó como reacciona un hombre cuando ya no le queda margen para elegir. Eligió más rápido que el miedo. Tapa la artesa, tú, limpia el suelo, y nadie nombra traslados. El portero volcó sobre el barro disuelto una estera de juncos. El mensajero de la alta casa guardó la tira de lino dentro del tubo vacío y se pegó a la pared, convirtiéndose en una sombra útil. El asistente se agachó con un manojo de paja y empezó a arrastrar la mezcla de agua y arcilla hacia la ranura del desagüe. La sangre del corte le corría tibia por dentro de la falda. En la caja, junto a la lámpara, la ficha de traslado mal sellada seguía húmeda, inválida, y el jefe la cubrió con la mano justo cuando la puerta se abrió. Entraron 2 enviados de Ur y un escriba de apoyo. No llevaban adornos ceremoniales. Llevaban tablillas de recuento, sellos cilíndricos, cordel de amarre y el polvo gris de la carretera en los tobillos. El primero era ancho de hombros, con la barba corta y una cicatriz junto al mentón. Olía a cuero mojado. El segundo era más viejo, huesudo, con ojos de hombre acostumbrado a encontrar faltantes en lugares donde otros solo ven cestas. El tercero, el escriba, cargaba una tabla encerada y un punzón de hueso. Ninguno saludó al altar ni miró a las hornacinas. Miraron el depósito como se mira una herida tapada a toda prisa. Hemos adelantado la revisión, dijo el viejo. Su mirada cayó sobre la estera de juncos colocada encima de la artesa. Lo vemos, respondió el jefe. El enviado más joven señaló el piso húmedo. ¿Qué se disolvía aquí? Cuentas dañadas por moho, dijo el jefe sin titubeo. Copias menores, sin valor de archivo. El viejo extendió la mano. Enséñame una. No era una petición. El jefe sostuvo su mirada apenas un instante. Luego tomó de la cesta una tablilla rota a medias, una de las que ya habían pasado por el agua. Los signos estaban corridos. Todavía se adivinaban cebada, aceite.
nombres de patios, pero nada que pudiera leerse entero. El viejo la olió, la giró, raspó un borde con la uña. Esto no es moho, esto se deshizo hace momentos. El cuarto dejó de pertenecer solo al jefe. Ur acababa de meter las manos en el barro fresco. La orden vino de arriba. Intervino el mensajero de la alta casa, saliendo por fin de la pared. Los enviados lo miraron. El tubo sellado colgando de su muñeca hizo el resto. El viejo no retrocedió, pero reajustó la posición de los pies. Ya no estaba ante un simple granero. Entonces leeré la orden, dijo. El mensajero no se la dio. Leerás lo que te concierne al patio de ofrendas cuando estemos en el patio de ofrendas. La respuesta dejó una pausa helada. El jefe aprovechó la fracción de silencio para empujar con el pulgar la ficha mal sellada bajo el paño de lino. El asistente lo vio. También vio al portero verlo. El escriba de apoyo dio un paso al frente y clavó el punzón sobre su tabla encerada. Nombres de presentes. El jefe los dio en orden, el suyo, el del portero, el del mensajero. Vaciló un instante antes de añadir el del muchacho. Asistente de archivo. El viejo lo miró. ¿Sabe leer cuentas ceremoniales? Copia menores, respondió el jefe demasiado rápido. Entonces hoy aprenderá mayores. La frase cayó como una orden ya cerrada. El jefe iba a protestar, pero el enviado más joven ya estaba recorriendo con los dedos los paquetes atados, las cestas de cañas, la pared reparada. Se detuvo ante la hornacina abierta. ¿Por qué está roto el yeso? Ratas, dijo el portero. Todos lo miraron. Era una respuesta absurda. Ninguna rata abre un nicho sellado con las huellas limpias de manos humanas. El portero bajó la vista, pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez, el jefe parecía rodeado no por subordinados, sino por errores. El viejo alzó una tablilla de la cesta pública, leyó 2 líneas y luego señaló al asistente. Tú, ven conmigo. El jefe dio un paso. No es necesario. Ahora lo es. El enviado hizo una seña al escriba de apoyo, que ya estaba preparando 2 cuerdas de amarre para lotes de recuento. El muchacho se incorporó lentamente. El fragmento oculto en su falda se le pegó al muslo. Sangre y barro lo sujetaban todavía. El viejo lo observó como si midiera si aquel temblor era miedo, culpa o hambre. Llevará las cuentas del patio alto y hará lectura cruzada, dijo. Quiero una mano local viendo cada jarra que se abra. No lo quería como ayuda. Lo quería viendo. El jefe lo entendió al instante. Si el asistente cruzaba al patio alto antes de sellar el traslado, vería demasiado. El mensajero también porque habló por primera vez con apuro. Ese muchacho está asignado a otra función. Enséñame la ficha, dijo el viejo. El jefe no pudo. Bajo el paño, la impresión incompleta seguía húmeda, inválida. El portero desvió apenas la estera de juncos con la punta del pie, dejando asomar por un instante la superficie turbia de la artesa. El enviado más joven lo vio y entendió que no había sido torpeza. Parece que llegamos justo antes de que se ahogara algo importante. El viejo tomó una cesta vacía, la puso en manos del asistente y habló sin apartar los ojos del jefe. Cargarás tablillas, sellos y tapas de jarra. No te separarás de mí. El muchacho cerró los dedos sobre el asa de mimbre. El jefe abrió la boca para detenerlo, pero entonces el enviado más joven arrancó el paño de lino de la caja. Debajo quedaron expuestas la tablilla maestra, las fichas de las 4 casas marcadas y en el centro la suya, con el sello roto por la impureza de barro. El viejo no miró primero la ficha, miró el triángulo y dijo una sola palabra, en voz tan baja que solo los de dentro del cuarto pudieron oírla. Otra vez. Luego levantó la tablilla maestra y al ver la columna final se volvió hacia el asistente con una expresión que no era de sorpresa, sino de reconocimiento. Tu padre estuvo aquí la última vez. Tu padre estuvo aquí la última vez. El depósito se quedó sin respiración. El jefe de escribas no negó nada. El portero miró al suelo. El mensajero de la alta casa tensó la mandíbula como si aquella frase hubiera abierto una puerta que no figuraba en ninguna orden. El asistente sostuvo la cesta con ambas manos para que no se notara el temblor. El viejo enviado de Ur dejó la tablilla maestra sobre la caja y pasó el pulgar por la marca triangular de una de las fichas. Hace 9 años, dijo, cuando el río bajó mal 2 estaciones seguidas, se activó este mismo signo en 6 casas. Casas discretas, casas útiles, casas que podían absorber merma sin provocar ruido. Unas entregaron harina, otras hijas para molienda. Una entregó un escriba. Miró al muchacho con una frialdad que no era crueldad, sino memoria. Tu padre. El jefe de escribas habló por fin. No estás aquí para desenterrar cuentas viejas. Estoy aquí precisamente para eso. El viejo hizo una seña al escriba de apoyo, que empezó a copiar la columna de casas de absorción en su tabla encerada. Cada raspado del punzón sonaba en el cuarto como una sentencia breve. El enviado más joven tomó las 4 fichas marcadas y las alineó. Cuando llegó a la del asistente, levantó la impresión incompleta y soltó una exhalación dura. Intentaban moverlo esta noche. Intentábamos cumplir una orden superior.
dijo el mensajero, con sello inválido. Puede rehacerse. Después de que la vea yo, dijo el viejo. El equilibrio volvió a moverse. La alta casa seguía pesando, pero Ur ya tenía dónde agarrarse. La ficha defectuosa. El muchacho entendió solo eso. Aquella impureza en el barro le había comprado tiempo. El viejo volvió a la tablilla maestra. Quiero el lote completo asociado a esta cuenta. Las tablillas de faltante, las de compensación y las de entrega real al patio alto. El jefe de escribas se quedó inmóvil. No existe lote completo. Entonces alguien aquí eligió qué recordar y qué ahogar. El portero levantó apenas la cabeza. Su hermano estaba en una de las 4 casas marcadas. Ya no miraba al jefe con obediencia, sino con cálculo. El mensajero lo percibió y dio medio paso hacia la puerta, como para recordar que todavía representaba un corredor más alto que todos ellos. La revisión del patio de ofrendas no puede retrasarse por una disputa de archivo. No se retrasará, dijo el viejo. Se ampliará. Tomó la tablilla maestra y se la entregó al asistente. La cargarás tú. El jefe dio un paso tan brusco que la lámpara tembló. No. El viejo se volvió despacio. Acabas de perder el derecho a decir no. No levantó la voz. No hizo falta. El jefe entendió que resistirse demasiado pronto sería admitir culpa antes de negociar protección. Ese muchacho no saldrá con un registro sin sello de custodia, dijo, buscando otra línea de defensa. Entonces sella. El enviado más joven empujó hacia él un terrón de arcilla fresca. El jefe dudó una fracción de segundo, suficiente para que el escriba de apoyo lo anotara. Finalmente presionó su cilindro sobre la custodia de la tablilla maestra. El sello quedó limpio, completo, irrevocable. La tablilla ya no pesaba como un robo, pesaba como prueba. El viejo lo hizo acercarse. Escúchame bien, cuando entremos al patio alto, tú leerás solo lo que yo te indique, ni una cifra más. Ni una palabra menos. Sí, señor. Y si alguien intenta separarte de mí, gritas. El jefe soltó una risa breve, sin alegría. En el patio alto nadie grita. El viejo no apartó la mirada del muchacho. Entonces sangra sobre la tablilla. La instrucción quedó suspendida entre ambos como un procedimiento ya conocido. El mensajero de la alta casa dio un paso adelante. Esa orden no te corresponde. Me corresponde todo lo que toque esta marca, respondió el viejo, señalando el triángulo. Por primera vez, el mensajero perdió compostura. No entiendes lo que estás abriendo. Lo entiendo mejor que tú. La última vez terminó con un escriba muerto y un archivo rehecho. El aire del cuarto se volvió más frío. Su padre no había desaparecido en el canal. Había muerto dentro de esto mismo. Otra vez. Otra hambre escondida, otras casas tragándose la falta de los dioses. El enviado más joven abrió la puerta, y cuando salieron al corredor, el aire devolvió una línea húmeda, mezclada con humo de horno y cereal viejo. Afuera ya se oían pasos más numerosos, jarras movidas, tapas levantadas, órdenes cortas. El patio alto estaba despertando antes del alba para simular plenitud. El viejo empezó a salir, pero el portero habló antes de que cruzaran el umbral. Mi hermano está en la 4ª ficha. Nadie respondió de inmediato. Luego el viejo extendió la mano sin mirarlo. Dámela. El portero vaciló. Entregar la ficha era traicionar al jefe. No entregarla era dejar a su hermano dentro del mecanismo. Finalmente la puso en la palma del enviado. Otra grieta. Otra lealtad que cambiaba de dueño. El jefe comprendió que estaba perdiendo el cuarto. Miró al mensajero de la alta casa, buscando apoyo. No lo encontró. El otro ya estaba calculando cómo salvar la orden superior si el granero caía. Apenas doblaron hacia el corredor, una muchacha del patio de cocción alta apareció con una cesta de pan crudo y se detuvo en seco al ver el grupo. Llevaba harina en los antebrazos y miedo antiguo en los ojos. Reconoció la tablilla maestra en manos del asistente. Reconoció el triángulo en la ficha que el viejo llevaba entre los dedos. Y antes de que nadie pudiera callarla, susurró. Ya empezaron a encerrar a los marcados en la cocina baja. Luego miró directamente al muchacho y añadió, con la voz rota por la prisa. Tu madre ya está adentro. El asa de la cesta se le hundió en la palma y echó a correr. No pidió permiso. La tablilla maestra golpeó contra su antebrazo sellado mientras doblaba hacia el corredor de hornos. La muchacha dejó caer 2 panes crudos al suelo y se apartó contra el muro. Detrás de él sonaron órdenes superpuestas. El viejo enviado llamándolo por su cargo, el jefe de escribas exigiendo que lo detuvieran, el mensajero de la alta casa ordenando cerrar la salida norte. Pero el corredor ya olía a ceniza, masa fermentada y cebada cocida. La cocina baja estaba cerca. Una rampa lateral de adobes oscuros bajaba desde las ollas limpias del patio, visible hacia los hornos de servicio, las artesas de mezcla y las salas que nunca entraban en recitación. El asistente descendió con el barro, resbalándole bajo las sandalias. Vio cuencos volcados, un saco de harina roto, una ficha de ración pisada. El primer pestillo de madera estaba corrido por fuera. Empujó. No cedió. La puerta tenía sello húmedo sobre la juntura, una pastilla de arcilla reciente con la marca
marca triangular. Llegó el viejo enviado de Ur con el pecho apenas agitado, seguido por el joven inspector y el portero. El jefe de escribas venía detrás, más lento, midiendo todavía qué parte de aquella persecución podía convertir en obediencia. El mensajero de la alta casa no bajó la rampa. Se quedó arriba, observando desde la boca del corredor como un hombre que ya imagina cómo negar cada cosa que está a punto de ocurrir. «Ábrela», dijo el asistente. El viejo miró el sello de la juntura y luego la tablilla maestra que el muchacho aún apretaba contra sí. «Si rompo esto, ya no habrá vuelta a una revisión discreta. Mi madre está ahí dentro». El jefe llegó hasta el descanso y habló antes de que el viejo decidiera. «Las casas marcadas deben permanecer en custodia durante la inspección. Es protocolo de estabilidad. Nadie quiere gritos en el patio alto. Eso no es custodia», dijo el joven inspector, inclinándose para examinar la puerta. «Eso es secuestro administrativo». Metió la punta del punzón bajo el sello triangular y lo levantó con un movimiento seco. La pastilla cayó al suelo en 2 mitades limpias. El portero agarró la barra de madera y tiró. La puerta cedió apenas un dedo. Luego se atascó contra algo blando del otro lado. Olió a sudor, masa agria y miedo encerrado. Empujaron juntos. Adentro no había oscuridad completa. 2 lámparas de sebo ardían en nichos bajos, dejando ver una sala de preparación con 6 artesas, 3 hornos de vientre abierto y una hilera de mujeres sentadas contra el muro, las muñecas atadas con cuerda de junco a una misma barra pasada por anillas de bronce. No estaban amordazadas. No hacía falta. El encierro ya había hecho el trabajo. En el centro del suelo había cestas abiertas con panecillos planos, jarras sin sello y 4 sacos de harina marcados con signos domésticos, no de templo. El asistente reconoció de inmediato la costura azul de una bolsa de grano de su casa. Su madre estaba junto al tercer horno, con ceniza en la frente y las manos blancas de harina. No tenía la boca rota ni el cuerpo golpeado. Tenía algo peor, el rostro de quien ya entiende la forma del daño y sabe que no será admitido en ningún registro. Al verlo, dio un paso tan brusco que la cuerda tiró de las otras mujeres. «No entres más», dijo, pero él ya había entrado. El viejo enviado recorrió la sala con una sola mirada y fue nombrando en voz alta, para que el escriba de apoyo que acababa de bajar pudiera fijarlo todo en la tabla encerada. 4 casas marcadas, reservas privadas incautadas, personas retenidas sin tablilla pública de traslado, producción separada del recuento ritual. El jefe de escribas apretó los dientes. «Es preparación de contingencia». La madre del asistente soltó una risa seca, sin humor. «Contingencia es cuando se moja el grano. Esto es robarle a las casas para dar de comer a los ojos de Ur». El muchacho se arrodilló junto a la costura azul del saco. La marca de su casa había sido raspada y cubierta con un signo de cocina baja. Debajo todavía podía leerse el número de medidas retiradas del último ciclo. Eran más de las que les quedaban. No solo les habían rebajado la ración futura, ya les habían vaciado la reserva presente. «Nos sacaron del horno del sur cuando aún era noche», dijo su madre, mirando al viejo enviado. «Dijeron que la alta casa necesitaba manos silenciosas. Nos quitaron las fichas, midieron nuestros sacos y separaron a los jóvenes». El asistente levantó la cabeza. «¿A quiénes?». La mujer dudó apenas. Ese instante valió más que cualquier cifra. «A los que saben contar». El viejo avanzó hacia una mesa lateral donde había 3 tablillas frescas, aún sin secar del todo. Las tomó una por una. No eran listas de cocción, eran recibos de absorción en proceso, cantidad retirada a cada casa, producto retiquetado para mesa alta, persona retenida para servicio cerrado. En la línea de la casa del asistente, el campo del nombre estaba vacío. Aún no habían terminado de escribirlo. Solo figuraba la función. Escriba sustituto. No era cocina, era reemplazo. El joven inspector encontró otra cosa junto al segundo horno. Una caja baja de caña tapada con un paño engrasado. La destapó. Dentro había 16 fichas triangulares más, preparadas para otras casas. No eran 4, 4 eran solo el comienzo. El portero se inclinó hacia una de las mujeres atadas al extremo de la barra y palideció. «La esposa de mi hermano». Arriba, en el patio alto, chocaron tapas de jarra y una voz anunció la llegada de los inspectores frente a la mesa de ofrendas. El viejo enviado cerró la mano sobre las 3 tablillas frescas y habló con una dureza nueva, ya sin margen para disputa discreta. «Sellamos esta sala, liberamos a los retenidos y subimos ahora mismo con esto ante la mesa». El jefe de escribas dio un paso al frente. «Si haces eso, no caerá solo un granero, ya lo sé». Y entonces la madre del asistente, con la cuerda aún en las muñecas, dijo lo único capaz de detener a todos un instante. «Llegan tarde». Se volvió hacia el último horno, el que seguía encendido, aunque nadie lo alimentaba, y señaló la base de adobe ennegrecido. «Los nombres de la primera tanda ya no están aquí. Los bajaron al conducto de ceniza antes del alba.
El viejo se acercó al horno, apartó con el pie una pala de pan y vio detrás del tiro caliente una trampilla de barro semicircular recién raspada desde dentro. Había otro pasaje, y seguía tibio. El viejo enviado metió los dedos bajo el borde de la trampilla semicircular y retiró una costra de ceniza endurecida. Salió una bocanada de aire caliente, espeso, con olor a salvado quemado y barro cocido. No era un simple tiro de horno. En el borde interior había marcas frescas de sandalia y una raya larga donde algo pesado había sido arrastrado hacia abajo. ¿Cuántos?, preguntó sin apartar la vista del hueco. La madre del asistente respondió antes que nadie. 3 antes del alba. Luego volvieron por más cuerdas. El joven inspector soltó una maldición baja. El jefe de escribas no dijo nada. Su silencio ya no era control, era cálculo desesperado. Si los primeros trasladados ya estaban bajando por allí, la cocina baja no retenía, tragaba. El viejo se volvió hacia el escriba de apoyo. Anota, pasaje no declarado bajo horno de servicio, tránsito de retenidos previo a inspección. Luego miró al joven inspector. Tú subes ahora, sellas esta sala con testigos, liberas a las mujeres y llevas las tablillas frescas ante la mesa de ofrendas. Si intentan cerrar el patio, golpea la tabla contra el suelo hasta que todos miren. El otro entendió de inmediato que aquello rompía la revisión discreta y la convertía en exhibición. ¿Y tú? Bajo. El asistente ya estaba junto a la trampilla. Yo también. El jefe de escribas encontró al fin la voz. No saldrá de mi vista. El portero se giró hacia él con una expresión nueva, limpia de obediencia. Ya no es tu vista la que importa. Se agachó junto a la barra de las mujeres y la soltó de las anillas de bronce con un tirón seco. La cuerda cayó al suelo. La madre del asistente se frotó las muñecas. Luego tomó una pala de pan del rincón sin pedir permiso. La esposa del hermano del portero agarró una tapa de jarra rota por el borde afilado. La sala cambió de manos en un solo movimiento, sin alzar la voz. El mensajero de la alta casa apareció por fin en la rampa. Vio la trampilla abierta, las mujeres sueltas, las tablillas en manos del inspector y comprendió que el plan de contención se había roto por demasiados puntos a la vez. Nadie baja, dijo. El viejo enviado lo miró como se mira una puerta mal puesta. Entonces baja tú primero. No esperó respuesta. Se tendió boca abajo, introdujo los hombros en el conducto y desapareció entre el barro caliente. El asistente entregó la tablilla maestra a su madre un instante. Si no vuelvo, ella le devolvió el objeto contra el pecho. ¿Vuelves con esto o no vuelves como escriba de nadie? Fue la primera vez en toda la noche que alguien le habló sin miedo. Se deslizó detrás del viejo. El conducto obligaba a bajar de lado, con una mano por delante y la otra protegiendo la tablilla maestra contra el pecho. Las paredes estaban alisadas por roce repetido. Bajo las uñas se le metió ceniza húmeda. En un recodo encontró algo que el viejo aún no había visto. Un cordel de muñeca, cortado, con una pequeña ficha triangular atada al extremo. No pertenecía a una tablilla, pertenecía a una persona. La rampa interior terminaba en una cámara baja donde el aire cambiaba. Ya no olía a cocina, olía a yeso húmedo, a jarras selladas y a ese polvo viejo que solo existe donde se guardan cosas que no deben tocarse a menudo. El viejo encendió una lámpara de grasa tomada de un nicho lateral. La luz abrió el cuarto por partes. No era una bodega, era otro archivo. Había estantes de adobe en 3 muros, cestas numeradas, jarras de tapa estrecha y paquetes de tablillas envueltos en lino encerado. En el suelo, junto a una mesa baja, estaban las huellas recientes de 3 personas obligadas a esperar de rodillas. Marcas de cuerda, gotas de agua, una mancha oscura que no era aceite. Sobre la mesa había un cuenco de raspadores, 2 cuchillos de alisado y una bandeja de barro blando lista para rehacer textos. Aquí los convierten, murmuró el viejo. No explicó más. No hacía falta. El asistente iluminó el primer estante. Cada cesta llevaba una marca triangular y un número de ciclo. No eran 4 casas, eran muchas más. Algunas correspondían a años pasados. En el segundo estante vio rollos de cuerda, fichas domésticas separadas por barrio y pequeños sellos de sustitución usados para reimprimir procedencias sobre sacos y jarras. Junto a ellos 3 tablillas recién depositadas todavía conservaban humedad en los cantos. Las tomó una por una. Una lista de casas del Horno del Sur, otra de jóvenes alfabetizados, otra de reemplazo de firmas en caso de ausencia. En esa última, debajo de una línea vacía preparada para el próximo nombre, había inscripciones más antiguas. El viejo acercó la lámpara. En la tercera línea, endurecida hacía años, figuraba una entrada completa: casa, función, reasignación. Nombre del padre. No terminaba con desaparecido, terminaba con retenido para continuidad de mano. El asistente sintió que la cámara entera se inclinaba. Su padre no había muerto en el canal. El viejo tomó la tablilla,
La giró y en el reverso encontró una impresión parcial de cilindro. No era un sello administrativo cualquiera, era el sello personal que el muchacho había visto de niño colgado al cuello de su padre, con una muesca rota en un borde por una caída antigua. Lo habría reconocido incluso sin luz completa. Antes de que pudiera hablar, desde el fondo del archivo subterráneo llegó un sonido mínimo, el roce de una cadena contra anilla de bronce. No estaban solos, y alguien, en la oscuridad más allá del tercer estante, acababa de ponerse en pie. La lámpara del viejo enviado tembló apenas cuando el hombre salió de detrás del tercer estante. No avanzó de golpe. Primero apareció una mano huesuda, manchada de arcilla hasta las uñas, luego el perfil de un hombro cubierto con un paño de lino endurecido por sal y polvo. La cadena estaba sujeta a un grillete de bronce en el tobillo izquierdo y corría hasta una anilla fijada al muro de adobe. Cuando la luz le alcanzó la cara, el asistente vio la muesca rota del antiguo sello colgando aún de un cordel negro sobre el pecho. No era parecido. No era memoria, era su padre envejecido dentro de una habitación sin estaciones. El muchacho dio un paso y el hombre alzó la mano. «No me toques». La voz no salió débil, salió gastada, como una herramienta usada durante demasiados años en el mismo surco. Tenía la barba más corta de lo que exigía la costumbre, las mejillas hundidas y una cicatriz fina cruzándole la sien. Pero los ojos eran los mismos, no de la infancia, de las últimas semanas antes de la supuesta crecida, ojos de hombre que ya no dormía sin escuchar números. El viejo enviado exhaló por la nariz, una sola vez. Dije que terminó con un escriba muerto. El padre lo miró sin sorpresa. Para arriba sí. Aquella frase terminó de ordenar la mentira. Muerto arriba, retenido debajo. El asistente no sintió alivio. Sintió una forma más honda del daño. Años creyendo en un canal donde habían trabajado manos administrativas. Se acercó de todos modos hasta que la cadena se tensó entre el tobillo del padre y la pared. Nos dijiste que volvías al anochecer. Pensé que sí. No hubo abrazo. Entre ambos había una mesa con raspadores, una cadena y una institución entera. El viejo enviado levantó la tablilla de retenido para continuidad de mano. ¿Cuántos como tú? El padre desvió la mirada hacia los estantes triangulados. Depende del año. 2 cuando el río sostiene la mentira. 6 cuando no. Más si además hay muro que alimentar. Se volvió hacia el muchacho. No mires las cestas como archivo, míralas como estómagos. Cada una guarda la forma en que se reparte una falta, sin dejarla subir al altar. Se acercó a la mesa y apartó con el antebrazo una bandeja de barro fresco. Debajo había tablillas finas, de tránsito rápido, listas para ser reescritas. Tomó una. Esto entra diciendo 12 jarras para la mesa alta. Sale diciendo lo mismo. En medio se parte, se mueve, se sustituye. Una jarra va al muro, otra a los inspectores, otra al patio donde encierran a las casas marcadas. La cifra pública no cambia, lo que cambia son los cuerpos que la sostienen. El asistente vio entonces las manos de su padre con claridad. Los dedos índice y medio estaban aplanados en la yema, endurecidos por años de alisar barro. No eran manos de archivista común, eran manos de corrección perpetua. ¿Por qué no huiste?, preguntó, y la pregunta sonó infantil apenas salió. El padre golpeó con un nudillo la cadena. ¿Por qué no guardan aquí a un hombre? Guardan su casa. Cada intento costaba una reducción arriba. Primero aceite, luego harina, luego nombres. Aprendes rápido a quedarte donde te atan cuando el hambre sabe leer. El viejo enviado recorrió el cuarto con la lámpara. En un nicho lateral descubrió 3 cilindros de sello envueltos en lino. Los fue desenvolviendo uno a uno. Uno pertenecía al granero del templo, otro al patio de cocción alta. El tercero llevaba la marca de la alta casa. Tienen los sellos aquí abajo. Tienen duplicados, pero corrigió el padre. Los verdaderos suben y bajan según el día. Esos son para rehacer sin llamar al dueño cada vez que una cifra se rompe. No era solo un archivo oculto. Allí se rehacía la autoridad con barro y sello. Desde arriba llegó un ruido sordo, como una tapa de jarra arrojada al suelo. Luego otro. Luego voces, muchas más que antes. El joven inspector ya debía haber abierto el asunto ante la mesa visible. El padre alzó la cabeza apenas, midiendo el sonido como quien ha vivido años calculando la distancia entre una disputa y una purga. Llegaron demasiado lejos, demasiado pronto, dijo. Bien, respondió el viejo. No, escucha mejor. Todos callaron, entonces lo oyeron. No el bullicio del patio alto, sino golpes cortos y rítmicos sobre piedra hueca, en algún punto del corredor superior. No eran pasos desordenados, eran hombres cerrando accesos. El padre fue hasta el último estante que alcanzaba su cadena y sacó una cesta estrecha sellada con barro gris. No llevaba triángulo. Llevaba una doble incisión horizontal. Esto es lo único que importa ahora. La dejó sobre la mesa. Dentro no había cuentas de ración, sino una tablilla larga, delgada, con columnas apretadas y nombres de dependencias altas. El encabezado hizo que el viejo enviado endureciera la boca. Retorno de ofrendas a deuda de casa mayor. No era el hambre de los dioses escondida por falta. Era el hambre de la alta casa, cobrándose desde el culto. Con esto cae más que un granero,
dijo el viejo. Con esto entiendes por qué nadie debía ver el triángulo, respondió el padre. Las casas marcadas no solo absorben la falta del altar, absorben deuda política. El asistente pasó la vista por la primera columna. Había desvíos hacia guardias, hornos, emisarios, caravanas. En la última línea visible aparecía una entrega aún no ejecutada. 12 jóvenes alfabetizados antes del segundo canto. 12, no 4, 12. El padre empujó la tablilla hacia su hijo. Toma eso y sube por el conducto del este. ¿Y tú? El hombre miró la cadena, luego la pared donde la anilla estaba embutida en adobe antiguo. Yo no salgo antes que esta habitación arda. Los golpes sobre piedra se detuvieron un segundo. Después sonó algo peor, el raspado pesado de una barra corrediza retirándose al otro lado de una puerta que ellos todavía no veían. Había otra entrada al archivo subterráneo, y alguien estaba a punto de abrirla. La barra terminó de correrse, y la puerta oculta se abrió hacia adentro con un gemido de madera húmeda. No apareció primero un guardia, sino una lámpara de bronce sostenida a la altura del pecho. Detrás de la luz entró un hombre delgado, envuelto en lana fina pese al calor subterráneo, con la cabeza afeitada salvo una banda corta sobre la nuca. No llevaba barro en las sandalias, llevaba polvo seco de patio noble. En la muñeca derecha colgaba un cilindro de sello más largo que el de cualquier escriba de granero. El asistente no lo había visto nunca tan cerca, pero conocía su nombre por las tablillas de entrada y salida, el intendente de deuda de la alta casa. Detrás de él venían 2 guardias con porras de olivo, un muchacho cargando una cesta de arcilla fresca y cerrando la fila el jefe de escribas del granero. No parecía derrotado, parecía corregido por una autoridad más alta. El intendente dejó la lámpara sobre un nicho y miró el cuarto como si revisara una cocina atrasada. Así que bajasteis al estómago, dijo. Sus ojos se detuvieron en la tablilla larga que el padre había empujado hacia el asistente. Luego miró al viejo enviado de Ur. Siempre sois peores cuando llegáis antes de que amanezca. El viejo no respondió de inmediato. Había tomado una posición lateral, entre la mesa y el conducto por donde habían bajado. La lámpara le recortaba los pómulos con sombradura. He visto suficiente. Has visto lo permitido por una puerta mal cerrada. El intendente alzó un dedo. Uno de los guardias avanzó hacia el conducto del este. El padre lo señaló antes de que llegara. Ese no. El guardia no obedeció a la voz encadenada, pero sí se detuvo al ver que el viejo enviado ya había desenvainado el cuchillo corto de alisado tomado de la mesa. No era un arma de guerra, era una herramienta de escriba. Bastaba para abrir cuello o sello, según la necesidad. El jefe de escribas aprovechó el momento para hablarle al muchacho, no al viejo. Entrégame la tablilla. Era la primera vez en toda la noche que pedía en lugar de ordenar. Eso volvió la situación más peligrosa. El padre se adelantó un paso hasta que la cadena tiró de su tobillo. No se la des. Esa línea los mata. El intendente sonrió apenas. No, esa línea obliga a escoger quién muere arriba. Tomó una tablilla del estante más cercano y la hizo girar entre los dedos. ¿De verdad creéis que el problema aquí es el hambre del altar? El altar es solo la boca más visible. Lo costoso son las caravanas de Ur, las guardias del muro, los patios de recepción, los inspectores que no aceptan jarras medio llenas, los juramentos que hay que alimentar para que sigan llamándose orden. Cuando falta grano, la divinidad no cae del cielo, se redistribuye. Apoyó la tablilla contra el pecho y dio un paso más. Vosotros llamáis mentira a lo único que impide que la ciudad se parta en saqueos. El viejo enviado soltó una exhalación áspera. Lo llamo deuda escondida dentro del culto, porque no tienes que gobernar patios hambrientos. La tablilla larga se le enfrió entre las manos. La última línea, la de los 12 jóvenes alfabetizados, parecía latir. Entendió entonces por qué su padre seguía vivo debajo de Nippur, no por misericordia, sino por uso. El padre volvió la cara hacia él. Escucha ahora, yo marqué nuestra casa la primera vez. Las palabras entraron peor que un golpe. El jefe de escribas bajó la vista. El intendente no interrumpió. No para condenaros, continuó el padre, para sacaros del lote común. Las casas marcadas recibían daño, sí, pero daño contado. Fuera del triángulo, el hambre caía 50. Creí que desde aquí abajo podía medirla. Luego cada corrección pidió otra, y cada protección compró una cadena nueva. El asistente sintió que el cuarto entero se estrechaba alrededor de esa confesión. Los meses de harina extra, el aceite cuando otros no tenían, la supervivencia de su casa durante años malos. Todo venía unido a la misma marca que ahora les vaciaba el horno. Y luego ya no pudiste salir, dijo, no como pregunta. Luego entendí que cada corrección pedía otra. Cada protección compraba una cadena nueva. El intendente levantó la mano, impaciente. Basta de duelo. Dame la tablilla y subiremos con una versión tolerable. El patio aún puede cerrarse sin motín. ¿Versión tolerable para quién?, preguntó el viejo. Para la ciudad. Uno de los guardias se lanzó entonces, no hacia el viejo, sino hacia el muchacho. Eligió bien. Sabía dónde estaba la prueba real. El asistente retrocedió con la tablilla contra el pecho. El borde del estante le golpeó
la espalda. El guardia estiró la mano. En ese instante el padre tiró de su cadena con toda la fuerza del cuerpo y lanzó sobre él la bandeja de barro fresco. La arcilla le estalló en la cara y lo cegó un segundo. El viejo aprovechó ese segundo y le clavó el cuchillo de alisado en el antebrazo. El hombre gritó y la porra cayó al suelo. El segundo guardia entró de lado, más torpe por el espacio estrecho, y descargó la porra sobre la mesa. Las tablillas finas saltaron, se rompieron, resbalaron por el suelo como costillas de barro. El jefe de escribas retrocedió para no ser alcanzado. El intendente no. Tomó del nicho la lámpara de bronce y la arrojó directamente a la estera de cañas apiladas junto al conducto del este. El aceite prendió de inmediato. Quería cegar el archivo. El fuego corrió bajo los estantes bajos, chupando lino encerado, cuerda y polvo seco. El calor cambió el aire en una sola respiración. El viejo gritó al muchacho: por el este, ahora. El conducto del este ya no era solo salida, era la única salida antes de que el humo cerrara la cámara. El asistente corrió hacia él con la tablilla larga pegada al pecho. Detrás oyó a su padre forzar otra vez la cadena, el golpe de una porra contra adobe, el estallido de una jarra, y la voz del intendente ordenando: que no suba con esa cuenta. El muchacho se metió en el pasaje estrecho. A medio cuerpo dentro, miró atrás una última vez. Su padre había metido el pie encadenado entre las piernas del jefe de escribas y lo había derribado contra el suelo en llamas. El viejo enviado luchaba con el segundo guardia entre humo y barro roto, y el intendente, ya cubriéndose la boca con el borde de la túnica, estaba arrancando del muro un gancho de hierro para abrir la anilla de la cadena, no para liberar al padre, para arrancarlo con ella, para arrancarlo con ella. El asistente se impulsó por el conducto del este, con la tablilla larga aplastada contra el pecho y el humo empujándole la espalda. El pasaje era más estrecho que el primero, menos usado, con ladrillos sin alisar que le rasparon los codos y le abrieron otra vez el corte del vientre. Detrás oyó el chillido del hierro al forzar la anilla, el golpe seco de una porra contra hueso y luego una voz que no confundió con ninguna otra, la de su padre, gritando no de dolor, sino de mando: arriba, a la mesa, no al archivo. La orden lo sostuvo más que el aire. Siguió avanzando a tientas hasta que el conducto dobló y empezó a subir. El calor cambió. Ya no venía solo del fuego subterráneo. Venía de hornos grandes, de ollas rituales, del patio de cocción alta, donde la mañana se estaba fabricando a fuerza de harina prestada y mentira seca. Encontró una tapa de madera por encima de la cabeza, la empujó con ambos hombros y salió de golpe entre dos tinajas de cerveza espesa, detrás del muro bajo que separaba la preparación del espacio visible de la ofrenda. El patio estaba lleno. En torno a la mesa alta de Enlil se alineaban jarras selladas, panes blancos, cuencos de dátiles y aceite claro. Los enviados de Ur estaban delante, los sacerdotes del alba detrás. A un lado, 3 administradores de la alta casa con túnicas limpias. Más atrás, cargadores, mujeres del horno, molineros y porteros retenidos por una cuerda de guardias. Nadie gritaba, todos miraban. El joven inspector ya había abierto la grieta. Tenía sobre una mesa lateral las 3 tablillas frescas halladas en la cocina baja, las fichas triangulares y un saco doméstico con la costura azul de la casa del asistente. Hablaba rápido, con la furia precisa del funcionario, que sabe que, si no clava primero la prueba, lo enterrarán con ella. Retención sin tablilla pública, reetiquetado de reservas privadas y separación de personas útiles, no terminó. Una tapa de jarra cayó al suelo cuando el asistente salió de detrás de las tinajas, ennegrecido de humo, sangrando por la falda y con la tablilla larga levantada en ambas manos. Todo el patio lo vio, no porque gritara, porque traía el barro correcto. El viejo enviado de Ur no estaba allí, tampoco el jefe de escribas, tampoco el mensajero de la alta casa. Esa ausencia pesó de inmediato. Los 3 administradores entendieron antes que nadie que el muchacho no venía del corredor, sino de abajo. El principal de ellos dio un paso. «Detenedlo». Nadie lo hizo al instante. El portero del granero, de pie junto a la cuerda de separación, dejó caer deliberadamente el extremo. 2 guardias dudaron. La madre del asistente, ya suelta de la cocina baja y con ceniza todavía en el pelo, se adelantó entre las mujeres del horno con la pala de pan en la mano. No atacó, solo se puso donde todos pudieran verla. A veces una ciudad cambia de dueño durante el tiempo exacto que dura una vacilación. El muchacho llegó hasta la mesa lateral y colocó la tablilla larga junto a las otras pruebas. El joven inspector la miró, leyó el encabezado y se quedó inmóvil un latido. Luego alzó la voz: «Retorno de ofrendas a deuda de casa mayor». Ahora sí cayó el verdadero silencio, no el silencio de templo, el de patio cuando una palabra toca la cuerda que sostiene todas las demás. El inspector siguió leyendo, y cada línea iba quitando una capa de yeso a la ciudad. Cebada retirada de mesa alta para guardia del muro, aceite desviado a recepción de emisarios, pan blanco rehecho con reservas domésticas, jóvenes alfabetizados marcados para continuidad de mano, deuda política absorbida
por casas señaladas con triángulo. Las cifras no eran enormes. Precisamente por eso eran mortales. No hablaban de accidente, sino de costumbre. Un sacerdote del alba intentó interrumpir. Esos son cuentas internas, no lectura ritual. El inspector le tendió la tablilla maestra que el asistente aún llevaba bajo el brazo. Entonces lee esta. El sacerdote no quiso tocarla. Los ojos se le fueron solos a la columna final. Casas de absorción, faltante acumulado de 9 meses, nombres concretos. Ya no podía fingirse un problema de almacén. La falta había subido demasiado. Uno de los administradores de la alta casa recobró el habla. La ciudad ha sobrevivido porque hombres responsables toman decisiones impopulares cuando el río falla. La madre del asistente respondió desde atrás, sin gritar. Entonces nombren sus casas primero. Varias cabezas se volvieron hacia él, hacia sus manos limpias, hacia sus sandalias sin barro de horno, hacia el hecho simple de que ninguna de aquellas columnas llevaba marca de deuda sobre su patio. El rumor empezó abajo, entre los cargadores, luego pasó a las mujeres del horno, luego a los molineros. No pedían aún sangre, pedían nombres. En ese momento sonó un estruendo bajo el suelo, no un golpe de porra, no una jarra rota, una sacudida sorda, seguida por una columna breve de humo oscuro saliendo por la rampa de la cocina baja. El archivo subterráneo acababa de hundirse en alguna parte. Las tinajas vibraron. Un cuenco de aceite se volcó sobre la mesa alta y corrió entre los panes blancos. El asistente no necesitó verlo para saber que algo había cedido abajo. El viejo enviado apareció entonces por la rampa, tosiendo, con media cara tiznada y una cadena rota, enrollada en el antebrazo, como prueba arrancada al fondo. Caminó hasta la mesa, dejó caer el hierro sobre las tablillas y dijo con la voz deshecha por el humo: Enlil no era el único que comía aquí abajo. Nadie se movió. La primera ofrenda del alba seguía sin alzarse. El pan estaba sobre la mesa, la cerveza en las jarras, el aceite en los cuencos, pero el humo subía todavía desde la rampa de la cocina baja, y nadie en el patio se atrevió a decir que aquello seguía siendo orden.